Quiero que levante la mano todas las personas que por la mañana se levantaron el día de hoy con toda la intención de poder construir sus sueños. Por favor, levante la mano todo ese tipo de personas. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando tenía 5 años, al igual que ustedes, por la mañana, comencé a construir el sueño de querer transformar mi comunidad. Y fue de una manera muy sencilla. Tan solo hizo falta que mi hermana encendiera su celular y por primera vez me mostrara el mundo. Fue un golpe de humildad. Increíble el mundo y sobre todo lo que yo desconocía de él. Y muy a sus palabras me mencionó, este es el mundo. Las personas que lo estudian trabajan en la NASA. Si un día quieres formar parte de ellos, tienes que estudiar mucho para poder ir a una universidad privada y que en esta universidad puedas conocer gente igual de inteligente que te ayude a llegar ahí. Actualmente no estoy persiguiendo el sueño de ser físico matemático. Estudio economía. Y se preguntarán, ¿qué hace aquí este tipo? Esa es la historia que les quiero contar. La problemática que les quiero contar comienza en México, en un estado llamado Nuevo León, el cual sufre de una gran escasez de agua. Desde hace 2 años es constante tener que ver en los noticieros una cantidad increíble de viviendas, de municipios que semana tras semana no tienen acceso a una sola gota de agua. En mi casa es un privilegio el hecho de poder tener acceso al agua. Por esto es que nosotros, a la hora de que nosotros tenemos el agua, nos movilizamos de manera rápida para poder acceder a este recurso y guardarlo en botes en donde poder beber, en donde poder ducharse, con lo que poder limpiar, ese tipo de actividades, con la esperanza de que en el futuro podamos volver a ver este recurso circular. Con este contexto que les comparto y a raíz de una convocatoria es que estudiantes y maestros nos movilizamos para crear el proyecto Gotas de Esperanza. Es un proyecto que busca generar soluciones a la problemática del agua y sobre todo realizamos encuestas a la comunidad para poder conocer los verdaderos retos que esto implicaba. Nuestra decisión fue realizar un dispositivo que se encargara de medir, regular y controlar de manera automática el flujo de agua en una vivienda. De esta manera fue que, a pesar de nuestros escasos recursos, pensamos, lo que podemos medir lo podemos mejorar. Con este objetivo en mente fue que tratamos de aportar a la problemática, sin embargo, no fue suficiente. A menudo los proyectos sociales lucen aproximadamente así. Esta es la imagen que viene a nuestra mente cuando pensamos en proyectos sociales. Bueno, mi implementación del proyecto social no fue del todo igual. Así más o menos se vio. Esas son imágenes de cuando implementé el proyecto, cuando estábamos realizándolo y sobre todo de cómo se veía el dispositivo, como les menciono, con los escasos recursos que podíamos contar, fue que lo llegamos a hacer una realidad. Con esto, yo destaco que los valores más importantes a la hora de desarrollar esta parte del proyecto fue el entusiasmo y sobre todo la participación de tanto estudiantes como docentes, puesto que por un periodo de tiempo los roles se rompieron, se demostró que no eran relevantes. Lo importante fue la unión de estos agentes para poder proporcionar la confianza, la seguridad, la cercanía que todo estudiante necesita de un docente y que se pueda llevar a cabo este proyecto. Si no hubiera existido esta unión, el proyecto no se hubiera podido llevar a cabo. Esto es algo que quiero destacar muchísimo, puesto que sin estudiantes, sin maestros, no se hubiera podido tener este tipo de aprendizajes y mucho menos obtener los resultados que vimos. Con este proyecto fue que seguimos un objetivo en común. El objetivo era perseguir el sueño de cambiar la realidad, de poder transformar el contexto. Éramos muchas personas y teníamos distintas perspectivas. A pesar de las distintas perspectivas, el objetivo era poder asegurar que la gente en Nuevo León pueda tener acceso al agua. Entonces, a raíz de esto fue que yo me postulo a la Universidad de Monterrey, universidad en la cual actualmente me aceptaron, y no solamente eso, me invitaron a formar parte del programa Formar para Transformar. Este programa me proporciona el espacio para poder seguir desarrollando mi proyecto y sobre todo darle el giro que necesita mi proyecto, enfocado en pro de la comunidad hacia las verdaderas necesidades que esto implica. El hecho de abarcar problemas en comunidad implica soluciones sistemáticas, soluciones que debemos de entender para poder cambiar las estructuras que los originan. Con toda la honestidad del mundo, yo les menciono el día de hoy, yo no tengo la capacidad de solucionar todos los problemas. Sin embargo, puedo el día de hoy abonar a la solución de muchos de ellos.
Fue así que pensé la verdadera forma de poder abarcar las problemáticas más importantes de una comunidad es incluyendo a todos sus agentes hacia un sueño, hacia un objetivo en común. Así es como, a pesar de sus diferentes pensamientos, todos fijan el destino hacia allá. Así fue como tratamos de generar este cambio en el proyecto. Actualmente el proyecto va a tomar un diferente giro, una diferente forma. Ahora el proyecto Gotas de Esperanza es uno de los proyectos que abarca el programa INECO. El programa se enfoca en disminuir la pobreza en Nuevo León y, sobre todo, incrementar el nivel de vida. Al igual que yo formo parte de CONALEP, egresé de CONALEP y actualmente estudio en la universidad, me gustaría que más estudiantes pudieran tener acceso a este tipo de oportunidades. Por lo tanto, el proyecto Gotas de Esperanza volverá a CONALEP para poder proporcionarle a los estudiantes esta red de agentes de cambio que ellos necesitan para poder tener oportunidades de postularse a la universidad, a pesar de que esto en Nuevo León implica un alto costo. Queremos garantizar que los estudiantes puedan no solamente tener educación, sino también tener educación de calidad y, sobre todo, garantizar que tengan este incremento en su nivel de vida que sus familias necesitan. Es así que, como les pregunté al inicio, ustedes tal vez pensaron en qué pasaba con el tema de estudiar físico-matemático, qué era lo que había detrás. Yo les comento el día de hoy, estudiar físico-matemático y la carrera especial puede esperar. Las problemáticas sociales llevan esperando mucho tiempo. Y a pesar de que llevan esperando mucho tiempo, no se han solucionado. El día de hoy, yo elijo cambiar el Nobel por la física a un Nobel por la paz. Muchas gracias.